Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de iniciar con nuestro segmento, pues estamos en una cuenta regresiva para el evento, segundo congreso de Busco en ti. Tu propósito está en tu identidad. Esta vez lo estaremos celebrando en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. El primero lo hicimos en la Ciudad de México. Había muchas expectativas. Creo que afortunadamente el Padre superó esas expectativas y nos dio más de ellas. Tanto expositores como asistentes, creo que aprendimos mucho. Pudimos traer muchas enseñanzas para mostrarlas, que realmente pues es el proceso de evangelización en el que cada uno de nosotros estamos. Qué bueno sería que cada uno de ustedes puedan acudir a este evento. Van a estar las mismas bendiciones que el Padre nos tiene ahí pendientes, van a estar allí pendientes para ustedes. Solamente tomemos la decisión, aceptemos estos regalos. Él nos hace los regalos y pues realmente nosotros en ocasiones los rechazamos y siempre nos estamos quejando de cómo está la vida, de cómo está mi vida, de cómo está el mundo, de cómo va el mundo, cuando realmente yo soy el único que tengo que iniciar con los cambios y no esperando a que el mundo cambie. Así que no se les olvide, 13 y 14 de abril, ciudad de Bucaramanga. Tu propósito está en tu identidad. Segundo Congreso de Busco en Ti. Toda la información está en las redes sociales, así que los esperamos. Ahora sí, Leo, Lili, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Gracias a Dios por el Congreso, gracias, ya estamos emocionados. Estamos a 17 días preparando el viaje, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes en Colombia. Sobre todo es un privilegio, es un honor poder estar por allá. Sabemos que Dios tiene desde ahorita algo preparado para nosotros, porque ya no, en toda esta preparación Dios nos ha bendecido. Hemos tenido un ritmo de reuniones para planeación, un ritmo de reuniones para hacer otras cosas que serán una sorpresa también el estar allá. Gracias a Dios, Jorge, por ayudarnos a todo el equipo también, a integrarnos, a motivarnos, porque sabemos que Dios nos va a hablar, porque estamos caminando en ese propósito que Él ha establecido para cada uno de nosotros en la identidad. Bueno, pues esta mañana vamos a empezar aquí en México, mañana tarde en Colombia. Vamos a empezar este segmento. Les damos la bienvenida a Tiempos de Conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Bueno, estamos en una semana que es especial en el mundo. No, nosotros no lo establecimos así, el mundo lo ha establecido así. Vamos a dar una pausa primeramente a lo que es la serie que veníamos trayendo, que es Conquistando la Tierra Prometida. Dios puso en nuestro corazón hablar de algo que es muy propicio en esta época. Vamos a darle una total atención al hecho bíblico más importante que tenemos de conquista, sobre la muerte y sobre la resurrección. Estamos, como les decía, en una semana importante donde hay la mayor parte del mundo religioso, representa y recrea la muerte de Jesús. Sin embargo, en la resurrección no hay una celebración de la importancia del suceso. Se celebra a veces más la muerte que la resurrección, por la religiosidad. La resurrección de Jesús es la gracia viva por la que tenemos acceso a la vida eterna. Se nos ha olvidado reflexionar verdaderamente que esa semana Jesús mostraba su desacuerdo con la religiosidad que imperaba en aquel tiempo. Imagínense, es una circunstancia muchas veces que se vuelve a repetir, pero Jesús buscaba en esos últimos días antes de ir a la cruz, y no lo dejaremos en la cruz porque Él resucitó. Tenemos un Dios vivo. Entonces, bueno, esas actitudes de vida de los principales representantes de la iglesia no correspondían a lo que enseñaban. Eran los fariseos, los escribas, los saduceos, todos ellos feos, pero porque no vivían lo que predicaban. Podemos observar que las mismas personas de ese tiempo iban a los templos y aprendían a imitar esas actitudes religiosas que no le agradan a Jesús. Actualmente vemos
que la misma esencia de la religiosidad, decíamos, impera en muchas iglesias en el mundo que se han olvidado principalmente de su primer amor, que padecen problemas de fidelidad, que necesitan arrepentirse de sus pecados también como iglesia, que se han quedado dormidas, que tienen poca fuerza y que su fe es tibia, y especialmente de ser testimonio de ser el cuerpo de Cristo y evangelizar y discipular a los nuevos creyentes. Necesitamos entender que nosotros también llevamos un fariseo adentro de nosotros, que debe morir a la costumbre religiosa externa y a la apariencia, a la fe fingida, a una serie de cosas que eso no es propósito y voluntad de Dios. La iglesia no se trata de un lugar físico de reunión que se basa en actitudes y obras externas donde no hay transformación de vida. Recordemos que antes que viniera Jesús se estaba bajo la ley de Moisés y el cumplimiento se basaba principalmente en los actos externos. Jesús nos mostró que la ley ya estaba olvidada y era necesario primero cumplirla, y no solo eso. Es una nueva dimensión llamada gracia que rebasa por mucho a lo externo, sino que la transformación nace del mismo interior para hacer el propósito y voluntad de Dios para todos nosotros que somos sus hijos. Jesús nos enseña muchos principios del reino, pero solamente vamos a hacer en Mateo 5, vamos a tomar 2 de todos esos ejemplos que nos dio para entender mejor que esto ya rebasaba la ley, la gracia rebasa la ley. Cuando Jesús dice acerca de la ira, que en la ley de Moisés decía, no matarás, solamente decía, no matarás. Pero Jesús les dice, yo les digo que el que insulte o maldiga a su hermano, quebranta la ley, sino que también, no solo la ley que perseveraba humanamente, la de Moisés, sino también la ley de Dios. Así es que ese es un ejemplo, otro gran ejemplo que tenemos. Hombres, dice cuando habla del adulterio y dice, ellos sabían que la ley decía, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así es que pongamos atención que vivimos bajo esa gracia y que ya no es solamente nuestro acto externo, sino la intención de nuestro corazón. A Él le interesa mucho. Él necesita trabajar desde nuestro interior hacia el exterior. El programa de hoy, del día de hoy, lo hemos llamado Morir al Yo. Me permite conquistar. Morir al yo me permite conquistar. Durante los días previos a la crucifixión de Jesús, vemos a unos griegos. Esta es una escena que está antes de la crucifixión, y fue después de la entrada triunfal. Así es que decían unos griegos que querían ver a Jesús. Después de haberlo adorado, imagínense, ellos entraron en esos momentos donde hubo una euforia de Hosana. Bueno, ya ni lío un poquito les hablará de eso, pero lo que sí es, en la entrada triunfal es la escena de Jerusalén, y se acercaron a un discípulo para rogarle ver a Jesús. Este discípulo fue con otro discípulo y no sabemos cuál era su causa real para verlo, pero podemos deducir que podía ser una simple curiosidad de conocer al hombre de moda en ese tiempo, al que habían visto o habían participado en esa adoración, más que por lo que era, por lo que hacía. Cuando sus discípulos se lo dijeron a Jesús, les da una gran enseñanza. Y esta gran enseñanza la vamos a poner hoy como el versículo base del día de hoy. Y se encuentra en Juan 12:24, que dice, de cierto, les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y pues sí, precisamente este versículo clave nos dice pues lo que sucedió esta semana. Jesús
dio su vida, Él murió por nosotros. Pero vamos a remontarnos un poco a los hechos, ¿verdad? Después de la entrada triunfal que Jesús hace en Jerusalén, que ya decía mi esposo cómo se le alaba, diciéndole Hosana, ¿verdad? Pero bueno, eso ya pasa el domingo, incluso ayer en muchas de las congregaciones, ¿verdad? Se toca el tema, esta entrada triunfal de Jesús, como se le ha dicho, se le ha nombrado a este suceso. Pero ¿qué pasa al día siguiente, verdad? El lunes que le sigue a este día. Pues primeramente nos regresamos después de la entrada triunfal. En la noche Jesús regresa a Betania, ¿verdad? Porque él precisamente venía bajando, más bien subiendo hacia Jerusalén, pero después él regresa a Betania. Y se nos narra que al día siguiente él vuelve a ir a Jerusalén, otra vez hace ese traslado de Betania a Jerusalén, pero se nos dice algo muy curioso, ¿no? Que tuvo hambre. Y digo curioso porque a partir de ahí va a salir una gran enseñanza. Primeramente yo me pongo a pensar, ¿y por qué Jesús no desayunó ahí en Betania? Pues se puede, lo más probable es que él estaba hospedado ahí en casa de Lázaro, María y Marta, estos hermanos, ¿verdad? Que pues siempre que él estaba ahí los veía. Entonces yo digo, ¿y por qué Marta la afanada no le dio de desayunar, verdad? ¿Por qué no le hizo unos taquitos, un sandwichito, una tortita, algo, ¿no? Para el camino. Digo, pues yo creo que Marta le hubiera tenido que hacer a él y a los discípulos, a los 12, porque se nos dice que él iba con los 12, pero yo creo que era precisamente por la enseñanza que iba a venir justo después. Y vamos a leer ahí en Marcos 11:12, se nos tiene esta narración de que él tuvo hambre y como una higuera viene siendo el foco de la enseñanza de este momento. Entonces ahí en Marcos 11:12 al 14 dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Bueno, entonces esta primera situación viene después de la entrada triunfal, ¿verdad? Entonces decimos que al día siguiente, él de mañana tiene hambre y ve esta hermosa higuera, muy frondosa, ¿verdad? Llena de hojas, pero oh sorpresa, no tenía fruto. Y bueno, incluso se nos aclara que no era tiempo de higos, pero a ver, si no era tiempo de higos, ¿por qué tenía estas hojas? Porque las hojas salen junto con el fruto, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos ver que esta higuera como que ostentaba algo que era anormal, ¿verdad? No podía haber pues esas hojas sin los higos. Bueno, y leemos lo que pasa, ¿no? Que Jesús le dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. En el contexto de la higuera allá en Israel, había dos tipos de frutos, uno el higo y otro eran las brevas. Las brevas no eran un fruto dulce como el higo, pero siempre tenía que estar dando fruto. Así es, entonces era algo anormal, que se veía muy bonita, pero no había nada. Y entonces vemos esta situación de la higuera como una introducción, vamos a ponerlo así, como una introducción a lo que Jesús va a estar enseñando en ese día y al siguiente, porque como sabemos, al día siguiente, justo, nada más pasó un día, la higuera ya estaba seca, porque ellos vuelven, o sea, llegan a Jerusalén y vuelven a regresar a Betania y otra vez de regreso al día siguiente, al martes, y ven esta higuera que ya estaba seca. Y pues precisamente los discípulos se sorprenden diciendo, ¿viste lo que pasó? Todavía le quieren decir a Jesús, ¿viste lo que pasó con lo que dijiste? Ya se secó hasta las raíces. Y bueno, es que
esta higuera nos va a servir mucho de enseñanza para lo que, de las últimas palabras que casi dijo el Señor Jesús antes de ir a la cruz. Y es que es un ejemplo, esta higuera es algo visual, una lección objetiva, ¿verdad? Una imagen que se les quedó, algo físico que Jesús usó para enseñar precisamente que la nación de Israel, el pueblo de Israel y sobre todo la élite religiosa estaba aparentando algo que no era. Sí, se veía muy bonita, muy frondosa, pero no había fruto. Y eso estaba pasando con la nación. No había frutos. Y vamos a ver que específicamente se refiere, sí, a todo este círculo religioso, ¿verdad? Que solo aparentaban, pero no había un verdadero fruto. Y es interesante ver cómo se secó la higuera desde las raíces, de las raíces precisamente donde puede salir que venga un buen fruto, ¿verdad? De la raíz se absorbe todo. Entonces, pues sí, se secó desde la raíz porque en la raíz no había nada, realmente estaban secos, ¿verdad? No había algo que llevara un fruto ni de amor, ni de arrepentimiento, ni, no, ni de verdadera fe. Así que bueno, no había fruto. Al día siguiente, al martes, cuando ellos ya se dan cuenta que la higuera se secó, vamos a leer que dice Marcos 11, 20 al 21, que dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y pues sí, ¿verdad? Como les digo, esto nos da la enseñanza, la introducción a lo que Jesús va a enseñar ese día martes en el templo, porque si vemos las citas bíblicas, resulta que se le acercan los fariseos, los sumos sacerdotes incluso y los escribas, ¿verdad? Pero bueno, un poquito recordando, Jesús ya había hablado eso. Hay que ver una enseñanza que me gusta mucho ahí en Lucas 18 del 10 al 14, que más o menos nos habla de lo que estaba pasando. Dice ahí, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Esta es una historia, una parábola que cuenta Jesús. Dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Y por qué recordamos esta parábola que dice Jesús? Porque precisamente estaba haciendo hincapié Jesús en esta última semana de eso, ¿verdad? Este fariseo aquí que se narra, pues sí, ay, yo no soy como el otro publicano, pecador, ¿verdad? Esa no era la actitud. El que verdaderamente dio fruto fue ese publicano que arrepentido se reconoció pecador, ¿verdad? Ese es un fruto, simplemente el arrepentirse. Ese es un fruto de arrepentimiento, como leemos, ¿verdad? Y bueno, esta era la enseñanza que les digo que Jesús da como introducción, lo que pasa con la higuera, de no aparentar pero no dar fruto. Y el otro acontecimiento muy importante que hace Jesús este día lunes fue la purificación del templo. Vamos a leer en Marcos 11, 15 al 17 que dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han hecho cueva
de ladrones. Bueno, este acontecimiento es muy importante, esta limpieza que hace Jesús del templo a quitar lo que ya no era, ya no correspondía, que ahí parecía eso ya tienda, un negocio, ¿verdad? Entonces, esa limpieza nos habla principalmente, ¿verdad? Todos, dice mi esposo, todos llevamos un fariseo adentro, pues sí, ¿verdad? Porque esa limpieza se debe hacer cada vez, quitar todo lo que no va. Nosotros, como diría Pablo, somos el templo, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Entonces no debe de haber en nosotros nada que no sea conforme a lo que Dios quiere. Aquí Jesús hace mucho hincapié diciendo, mi casa será llamada casa de oración, ¿no? Y no que se ha vuelto una cueva de ladrones. Aquí vemos la relevancia que tiene la oración, ¿verdad? La gente ya había convertido como que en mayor, había puesto su mayor atención, sí, en los sacrificios, porque lo que se hacía ahí era comprar los animales para el sacrificio, ¿verdad? El cambio de la moneda a la moneda del templo. Entonces, ya la atención estaba en otra situación, cuando desde el Antiguo Testamento, me encanta esta cita de 1 Samuel 15:22, que también nos dice, le está diciendo Samuel a Saúl, ¿verdad? Y dice, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Sí, ahí está, ya es más importante, ¿verdad? Aquí como se nos dice la obediencia, o como dice Jesús, la oración era para una casa de oración, y no nada más poner atención en el sacrificio, que aunque sí era importante, tiene que ir acompañado precisamente de un fruto de arrepentimiento, como estamos viendo, ¿verdad? Entonces ya no solo Jesús hace esta limpieza física, sino que posteriormente empieza a dar enseñanzas de una limpieza interna, porque al día siguiente, al martes, él empieza a dar una serie de enseñanza que va a eso. Es el mismo tema, el mismo, es una limpieza, y no tenemos tiempo para tratar todo lo que dijo Jesús en ese momento. Haciendo un breve comentario, recuerden, hemos dicho que en limpieza, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? La adoración tiene que ver con que nos presentemos Él nos ama como somos, ciertamente, pero Él le gusta que nos presentemos de la manera correcta, el de limpio de manos y el de corazón puro. Así es que esa actitud es muy importante. Así es, y no debemos olvidarnos, porque Jesús todo lo que enseña justo en ese momento es también referente a la limpieza interna, y cuenta varias parábolas que ahorita no vamos a ver, pero son muy importantes. Por ejemplo, la parábola de los 2 hijos, la de la fiesta de bodas, le preguntan acerca del tributo al César, los saduceos le quieren poner ahí el pie con una pregunta acerca de la resurrección, y así diferentes cosas que ahorita no vamos a ver, pero si nos ponemos a reflexionar en estos días acerca de eso, vamos a ver que necesitamos una limpieza interna, ¿verdad? Esa verdadera limpieza que nos lleva a ver que no debemos ser religiosos, porque estas últimas enseñanzas van directamente a la religiosidad. Todo Mateo 23, bueno, no les quiero decir, hasta es muy fuerte, ¿verdad? 7 veces le dice a los fariseos, hipócritas, ¿verdad? Pero muchas veces decimos ellos, no, y como dice mi esposo, no, todos a veces podemos llegar a ser hipócritas, y creo que esta semana es precisamente para hacer esa limpieza y que no haya hipocresía, sino que verdaderamente muramos a nuestro yo, como es el tema de hoy. Así es. Bueno, yo creo que la enseñanza, volvemos antes de la cruz, es algo que nos debe motivar a meditar, ¿no? ¿Qué es la actitud correcta? Por eso el énfasis de morir a uno mismo es entregarse a Jesús completamente y no querer aparentar como la higuera, que siendo muy frondosa, no tenía fruto. Así es que
le decía a Lili, esas enseñanzas, los parámetros Jesús enseñó por el lado dar a César lo que es de César y a Dios, ya lo dijo Lili. Y ahorita vamos a ver cuál es el lado contrario. Cuando se habla de la Biblia de generosidad, no necesariamente implica solo dinero, también es tiempo y esfuerzo. Es una actitud que nace de sí mismo, de adentro de uno, de forma total, como lo hizo la viuda. Y ahorita vamos a ver este ejemplo. Sí, porque justo Jesús cierra todas estas parábolas y toda esa enseñanza con el ejemplo de la viuda que dio todo su sustento. Así es que en ese ejemplo de donde dio todo su sustento, vamos a ver dos referencias bíblicas que significa el dar. En Lucas 6:38, en la Nueva Traducción Viviente, dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre todo el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. No es conveniencia, es entender que el principio de Dios nos lleva a dimensiones que no conocemos. Sabemos que en 2 Corintios 9, Pablo enseña, dice, por esto les digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. ¿Cómo estamos sembrando? Y luego dice, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y luego dice algo que todos conocemos, cada uno de, como propuso en su corazón, abundante o escasamente. ¿Cuál sería esta pregunta en esta mañana? Porque Jesús en esta semana también nos enseñó que la medida de César era un impuesto, algo que era obligatorio, pero acá nos dice que sea del corazón, que nace del corazón. Por eso en Corintios 13 nos dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, nada soy, nada nos sirve. Bueno, vamos a concluir en esta tarde. Dijimos que el versículo de hoy está en Juan 12:24. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Lili hablaba de esa limpieza del corazón, también nos enseña a que debemos dejar cosas viejas atrás, morir al yo. Cuando dice este versículo, queda solo, significa que sigue siendo solamente ese mismo grano, o seguirá siendo un grano único, porque el proceso que tiene que ver con ese grano es secarse, morir para poder dar mucho fruto. Ese es su proceso natural. Y nosotros debe ser en el terreno espiritual un proceso también natural. El ejemplo del grano de trigo que debe morir para llevar fruto es una analogía de la vida y muerte de Jesús y su resurrección. Estamos a días de celebrar la resurrección de Cristo. La próxima semana tendremos también un programa especial. Este versículo nos hace reflexionar acerca de los procesos de transformación que Dios hace en nuestra propia vida. Empieza con el morir. Todos sabemos que a la hora de convertirnos es una etapa, pero ir a la cruz es otra etapa. Y esa etapa tiene que ser el morir. Pero vean los versículos siguientes que está en Juan 12. El 25 dice, el que ama su vida la perderá. Y el que le aborrece su vida en este mundo el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y esto nos está diciendo que no debemos aferrarnos a ese yo, a ese reino que muchas veces primero yo, después yo y al último yo. Y luego el 26, vean lo que ya vimos con Josué la semana pasada. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Por eso fue Josué honrado y por eso Josué es un tipo de Cristo del Antiguo Testamento. Así es que veamos qué dice Marcos 10:45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino, ¿para qué? Para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho.
El servicio hemos hablado y hemos dicho que sin amor, la intención es para Dios cuenta mucho. Nuestra intención no es la forma, sino lo que viene desde nuestro interior. ¿Qué significa en sí morir al yo? Vemos en Lucas 9:23, Jesús les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El negarnos a nosotros mismos es dejar nuestros derechos y ceder nuestros derechos y dejar nuestros derechos para que Dios fluya en nosotros. Es vaciarnos a todo lo que yo soy que no le gusta a Dios, para que pueda Él hacer de mí una imagen y verdaderamente semejanza como es Él. ¿Por qué? Porque tenemos ese diseño. Él nos diseñó para que fuéramos nosotros como Jesucristo. Jesucristo es nuestro maestro, es la persona que va delante de nosotros y nos ha enseñado. No hay nada que Él nos pida que no haya hecho. Por eso el morir a yo, Él murió por todos nosotros. Y dijo, no hay mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Así es que venir, si alguno quiere venir en pos de mí, significa es ir a Jesús, pero verdaderamente a conocerle. Y luego dice, niéguese a sí mismo, es renunciar, decíamos, a nuestros derechos. Tome su cruz cada día. Tomar su cruz es aprender a vivir, ya lo hemos dicho, en contentamiento y en agradecimiento. ¿Por qué? Porque a veces las circunstancias de uno pueden no ser en ciertos momentos las mejores, pero tenemos que tener contentamiento y ser agradecidos con Dios. Y por último, sígame. Sígame significa buscar a Jesús sin reservas. Cuando ya uno dejó el yo y ya decía Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y termina diciendo cosas que son maravillosas para que nosotros las aprovechemos. Así es que nosotros queremos llevar a veces una secuencia de programas, pero el Espíritu Santo nos ha guiado a esta mañana o esta tarde compartir con ustedes este tema. Seguiremos compartiéndole, dándole gracias a Dios por lo que Él hace en nosotros. Así es que gracias por estar con nosotros en tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias.